Bueno, buenas tardes. Vamos a aprovechar aquí a conocer a Juan Sebastián Mesa. El hecho de estar un poco como con pocas personas y estar como entre amigos y en más intimidad. Yo creo que puede ser muy chévere y en ese sentido, el que quiera hablar en cualquier momento lo hace, porque la verdad es que yo estaba también muy emocionado de que llegara el momento de hablar con Sebastián. A mí me parece que la llegada, digamos, lo de Juan Sebastián Mesa a través de Kalarnikov y luego de Los Nadie, eh, ha sido una llegada, digámoslo, muy sorprendente y de su grupo, porque también en la experiencia, digámoslo, de Sebastián hay también una experiencia de crear una empresa, de crear una productora y de crear también una alianza con unos amigos muy cualificados, en donde cada cual realiza su rol de una manera muy tremenda. O sea, ha aparecido no solamente Monociclo como empresa, ¿cierto? Sino que ha aparecido también, digámoslo, la mano y la narración, digámoslo, y la mirada de este director muy joven que a los 26 años hace una película extraordinaria, una película sorprendentemente virtuosa, inteligente y al mismo tiempo una película hecha en muy pocos días, con muy poca plata, ¿cierto? O sea, también mostrando pues, que es posible hacer cine sin ganarse grandes los premios, digámoslo, enteros, o sea, haciendo un poco de jugadas, de trucos, de trampas y de retos para hacer una película como Los Nadie, ¿cierto? Entonces vamos a hablar con Juan Sebastián. Sebastián es un tipo que es también una mezcla de una cantidad de cosas que yo creo que de ahí viene y de su recorrido, siendo, ¿cuántos años tenés vos, Sebastián? Yo tengo 29. 29 años. Y vos rodaste los Nadie, ¿cuántos años tenías? Bueno, pues para empezar, gracias pues, por la invitación. Bacano estar como acá hablando con Víctor, gracias a la Cinemateca, pues a este espacio tan necesario en la ciudad, creo yo, cualquier ciudad que es tan necesario ver cine, ¿cierto? Cada vez son lugares como tan necesarios y tan importantes. Yo empecé, ¿cuál era la pregunta? Perdón. No, es decir, porque el proceso tuyo ha sido muy rápido y ya tienes 29 años, vas para tu segundo largometraje y digámoslo, rodaste una película compleja, no tanto por el dinero que tenías, sino por sus resultados, como los Nadie. Tenías que 25, 26 años, ¿cuánto? Teníamos como 25 años, pues teníamos 24 cuando empezamos el proyecto y se terminó a los 26, pues fue como 2 años de estar rodando, buscando la postproducción y fue una película como muy guerrilla, muy como un experimento, ¿cierto? Como que queríamos hacer una película y evidentemente todo estaba en contra, como suele estarlo, y lo que decidimos fue, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que salga mal, y igual vamos a aprender un montón en este proceso. Ya. Entonces empezamos todo este proceso de hacer casi quijotesco, pues de hacerlos nadie, con un presupuesto muy reducido, con muy pocos días de rodaje, pero con una convicción muy grande de querer hacer cine, de querer contar una historia que sentíamos como muy nuestra, con la que nos sentíamos muy identificados y con un equipo de trabajo pues muy comprometido y eso hizo que todo, a pesar como de todas las adversidades, fluyera y que la película, yo siempre he dicho que hacerlos nadie fue como entrar a una cueva en la que uno solo se ve los pies, se alumbra los pies y empieza a entrar y a caminar lentamente y todo el tiempo la premisa era como, bueno, hasta ahora todo va bien, hasta aquí todo va bien, hasta aquí todo va bien, pues más adelante no sabemos, pero hasta aquí todo va bien. Y cuando terminamos miramos para atrás y decimos, uy, marica, es que sí fue un recorrido largo y sí fue como una cosa como que se ha movido bastante a pesar de haberse hecho con tan poco dinero, como. Y como la metáfora que pones es como sin saber muy bien para dónde iban, ¿ok? Como sin ver realmente, Exacto, como que también fue cierto, como un proceso de aprender sobre la marcha muchos procesos, Ujú. porque Los Nadia fue como una escuela importante para todos porque era la primera película mía como director, del director de foto, de la directora de arte, era el primer largometraje de todo el equipo. Sí,
Entonces también había muchas cosas que era como, ¿y esto cómo se hace, cierto? Pero bueno, pero presentemos a ese director que a los 24, 25 años rueda, ¿qué más, hermano? Eh, que a esa edad rueda, es decir, ¿de dónde viene ese muchacho? Ese muchacho, ese muchachito, porque les digo que es decir, vamos a ver Kalashnikov y ahí está, digámoslo, un aspecto importante de Sebastián, que es que vivió los primeros años en un pueblo, ¿cierto? En Pueblo Rico, luego viene a vivir a Medellín, o sea, como quien dice, esos trasteos y esos cambios que son duros para un muchacho de pueblo ir a un barrio, a la ciudad, etcétera. Luego la mamá, el papá se queda en el pueblo, o sea que él sigue todavía muy en contacto, digámoslo, con todo ese mundo rural y pueblerino, porque su papá vivía allá, pero tu mamá entonces viaja a Estados Unidos y a los no sé a cuántos años viajas Me fui con a tu los mamá. 11 años y estuve allá como casi 4 años. Eso, aprendes inglés a las patadas, como sea, y vive una cantidad de cosas, o sea, este director llega muy rápido a dirigir eso, pero porque le ha tocado una cantidad de cambios tremendos. Cuéntanos esos cambios y cómo esos cambios van también como creando un artista, un fotógrafo, un alguien que escribía y demás. Bueno, sí, yo como que, yo de entrada nunca, cuando era pequeño nunca dije, bueno, yo quiero ser director de cine. Obviamente me gustaba mucho el cine, pero lo veía como algo muy, muy complicado, ¿cierto? Cuando uno veía a los directores de cine, cuando uno veía a Víctor, veía de los directores, decían, no, pues es gente con mucha preparación. O sea, para dirigir una película se necesita mucho tiempo, ¿cierto? O vivir mucho, o vivir muchas cosas. Y, y empecé como muy metido con la fotografía. Yo siempre he sido como un proceso de ir y volver, como muchos cambios que me han marcado mucho, el cambio del pueblo a la ciudad fue algo que me marcó en su momento, el cambio de una ciudad como Medellín a un país como Estados Unidos también fue un cambio muy fuerte, y luego ese ejercicio de regresar también fue muy interesante, de regresar de Estados Unidos a Medellín, el choque tan fuerte que significó hasta cierto punto, y luego de Medellín al pueblo, está como fallando. Entonces como que todo eso me ha marcado mucho como en la forma de ver, ¿cierto? Como de ver y de dónde me detengo, ¿cierto? En qué cosas me detengo a la hora de escribir un guión, a la hora de... Como que está muy marcado por experiencias personales. Sí, me contaba Sebastián que estando allá en Nueva Jersey, ¿cierto? Viviendo, digamos, muy jovencito, viviendo la experiencia del inmigrante ilegal, ¿cierto? Un poco con la mamá solamente, mucha libertad, ¿cierto? Conoces un tipo que haces tabla, ¿cierto? Mejor dicho, recorre las calles y de pronto descubres un tipo que mayor que tú, que te muestra una cámara y te vuelves fotógrafo callejero, pues de la calle, digámoslo. Sí, yo conozco a un amigo mexicano, Ulises. Pues yo recuerdo que yo entré fue a montar mucha tabla, me dediqué fue como esos 4 años a montar tabla y a recorrer todas las calles y a montar skate y a fotografiar la calle, ¿cierto? Como con Ulises nos íbamos, era la primera cámara que yo veía, la primera cámara analógica, me la enseñó a manejar y nos íbamos a tomar fotos a Nueva York de la calle, o sea, no, yo veo las fotos ahorita de todo lo que tomamos y era lo que veíamos Chévere. todo el tiempo, porque éramos como buscando locaciones, como haciendo un scouting, todo el tiempo estamos haciendo scouting, pero de lugares para montar tabla, de lugares abandonados, de lugares donde no nos molestara la policía, de lugares donde podríamos saltar, de escaleras, y todo eso también traía como una forma de ver la ciudad diferente también, ¿cierto? Como de ver esos lugares muertos para muchas personas que pero para nosotros estaban llenos de vida y que era donde podíamos de alguna forma habitarlos, ¿cierto? Montar tablas sin que nos molestara la policía porque era un lugar abandonado. Es como que todos esos lugares, ¿Y esas fotos las tenés esas sí, fotos? sí, tengo muchas fotos impresas Sí, pues en una caja de zapatos y negativos que hablan un poco de eso. También como que eso marcó un poco mi forma de ver la ciudad y de ver también las personas, ¿cierto? Como que sí, y la verdad es que en Kalamnikov y luego en Los Nadie, uno si ve con detalle, pues cada encuadre es una foto, es una vaina, no solamente en función de lo narrativo, sino que tiene una entidad de foto fija, muy consciente y muy eh, encontrando hallazgos, digámoslo, dramáticos. sí, entonces como que para mí me marcó mucho todo
vivir todo esto, porque era como convivir con gente de todo el mundo a muy pequeña, a muy temprana edad, gente de la India y todos como con sus contextos al hombro, y también ver ese choque fue muy interesante. Y yo regreso a Colombia porque yo quería estudiar en la Antioquia. Yo dije, bueno, yo me quedo acá en Estados Unidos y muy posiblemente una universidad va a ser muy complejo. Entonces eh, regresé y entré a la Antioquia porque, bueno, yo empecé como a explorar más la foto fija, pero también me gustaba mucho escribir porque mi hermano mayor, que es abogado, es un lector empedernido. Entonces mi casa siempre estuvo llena como de muchos libros. Entonces, leía lo que él leía y también ya empezaba como a escribir ejercicios de cuento y se los mostraba y él decía, son una mierda, son muy malos. Pero yo igual decía, bueno, no hay problema, igual bacano. Y, y cuando entro a la universidad que me doy cuenta que está la posibilidad de como de fusionar esas dos cosas que tanto me gustaban, que era como la escritura, escribir historias o cosas que veía, crónicas. Yo inicialmente quería estudiar periodismo, pero después como que entré audiovisual en la Antioquia y ahí fue cuando todo explotó, pues, y fue como, bueno, hacer cine es complicado, pero hay posibilidades de hacerlo de una forma más austera, ¿cierto? Era como ya era como una lucha constante por encontrar la posibilidad de hacer cine, ¿cierto? Hacer un cine posible. Evidentemente la tecnología había avanzado y muchas cosas habían facilitado como que pudiera uno hacer una película con menos presupuesto, pero existían otros retos grandes, pues, que siempre van a estar ahí, ¿cierto? Que es como que estás contando, cómo, qué actores seleccionas, todo eso que también es como tan interesante. Y que de alguna forma empezamos como a derrumbar muchos mitos que nos explicaban en la academia, ¿cierto? Como todas estas estructuras verticales que habían en los rodajes, de las que nos hablaban de, no, es que un rodaje es así, y es un director y un productor, y hay que respetarlos, y nosotros nunca habíamos estado en un rodaje. Entonces era como una cosa muy atemorizante para nosotros, era como, uy, no, es que no, un rodaje es una cosa muy tensionante, muy como de mucho estrés. Y de repente hacíamos ejercicios en mi casa y era la cosa más tranquila y la disfrutábamos un montón y decíamos, pero bueno, ¿hasta qué punto no podemos llevar esto que disfrutamos a algo serio, ¿cierto? Encontrar como unas dinámicas de producción más amigables en las que todos podamos hablar, en las que todos podamos de alguna forma entender que estamos haciendo una misma película, ¿cierto? Que estamos como todos jalando para el mismo lado. Entonces como que nace el monociclo ahí en la universidad, que es en los pasillos de la Antioquia, bajo esa premisa, ¿cierto? Como hacer un cine con amigos, un cine libre, un cine que de alguna forma sea como honesto con nosotros mismos, ¿cierto? Y que nos permita hacer un cine posible y no estar como subyugados a esas dinámicas del mercado, de la producción, que a veces pueden ser como tan estrictas y tan radicales. Ese grupo que se forma, que apenas entran a la universidad, tienen ustedes como, ¿qué? 19 años, hacen un primer corto que se llama, ¿cómo se llama? Maquillando el silencio fue el primer corto que Maquillando el hicimos. silencio, sí. No lo he visto, pero tú me dices que es un poco, que es con un actor, ¿cierto? Y bueno, pero Es muy teatral, es un corto extremadamente teatral, pero también era como una búsqueda interesante, pues ahí fue porque fue el primer encontronazo, qué bueno verlo, sería bueno verlo, ¿no? encontronazo con todo. Y Y ahí se crea el grupo de ustedes. ahí Ahí nace, nace una amistad en el cine, unas personas que ahora ya van a hacer un segundo largometraje que se llama La Roya. O sea, un grupo que se ha potenciado en cuestión de 5 años y que es un grupo muy, muy... ¿Por qué? ¿Cómo nace ese grupo? pues yo no sé, yo siempre digo que nosotros aprendimos a trabajar cocinando. Como que, y fue como que, y nos reuníamos y era como, bueno, vamos a trabajar, y llegábamos a la tarde, a las 11, 12, entonces ya llegábamos y era como, bueno, no, vamos a hacer un almuerzo, porque hay que cocinar. Entonces nos reuníamos, hacíamos una vaca, conseguíamos las cosas para almorzar y empezamos cada uno a hacer una parte y empezamos al principio a pelear mucho, como, no, no le eches tanta cebolla al guacamole, no, no le eches... Y empezamos de alguna forma también a entender y a respetar esas, que cada uno podía hacer una parte bien hecha. Y era como, bueno, vos haces esto, vos haces esto, vos haces esto. Y al final lo juntábamos y era, hey, quedó muy bueno. Y eso como que nos ayudó mucho también a la hora de trabajar, de, bueno, vamos a hacer un corto. eh, yo confío en vos, vos haces tu parte, hacerla bien, y de repente todo fluía bien, ¿cierto? Como que fue un poco esa como empezamos y como nos dimos cuenta que nos llevábamos bien y que teníamos como una misma visión de lo que era el cine, ¿cierto? De lo que queríamos hacer adelante. Y,
y esa ha sido como la lucha hasta ahora, pues como una cosa un poco extraña, pues porque a veces es inestable, pero como que es lo que hemos apostado hasta ahora y como que, en lo que creemos, creo yo. Y que va muy bien. Y ustedes, digamos, lo hacen este corto y tienen luego, digamos, pasan algunos semestres, algunas cosas de ustedes y de pronto tienen que hacer el trabajo de grado y pueden hacer muchas cosas y vos proponés que hagan Kalashnikov, ¿cierto? O sea, en la mitad de eso hay también la vivencia de ir al sur o eso fue después de Kalashnikov. No, nosotros terminamos de hacer el corto, maquillando, y yo ya como que me aburro un poco como de las dinámicas de Medellín en ese momento, era el año 2010, que habían extraditado a estos jefes paramilitares y que la ciudad estaba como en un reordenamiento muy fuerte en el que estaban matando muchas personas. Y yo me acuerdo que yo iba con Omar, que es uno de los amigos que hacía parte de Monociclo, pero ya ahora vive por fuera. Y yo iba con él en la moto siempre a la Universidad de Antioquia y en cada esquina nos paraban a hacer una requisa. Y era como 3 requisadas para ir a la universidad y no era como, no, pero no, ¿qué es esto? Y en 3 requisadas, 2 muertos y uno decía como, bueno, estamos como cansados de simplemente ser sospechosos por el hecho de ser jóvenes en una moto y además como que pereza. Entonces yo estaba un día en Barranquilla comiendo con él y le dije, hey, vámonos para el sur a andar a andar. Y ¿para dónde? No, pues a conocer Machu Picchu, todo eso que uno ve en fotos. Y el man me dice, uy, pero yo estoy pelado. Y yo, no, pues algo se hace. Y le dice, yo solo tengo la moto. Y dijo, vendamos ese hijo de puta y arrancamos. Y entonces le dije a José, que es uno de los productores de Los Nadi, que si se apuntaba. Y él dijo que de una. Y le dijimos a una semana antes, una amiga se nos pegó, Susana. Yo estaba tomando unas fotos y le conté que iba para el sur. Y un día me llamó, como cancelé semestre, me les voy a pegar. Y yo, como, ¿cómo así? Es que no les estoy preguntando. Y Y ustedes cancelaron semestre, no ustedes, lo había matriculado, pero ella sí lo canceló. pero pasaron ese semestre. Sí, pasamos el semestre de viaje y arrancamos como sin un objetivo muy claro. Era como, ¿para dónde van? Para Buenos Aires. ¿A qué? No sabemos. Y arrancamos de ahí para abajo sin un plan, sin una ruta muy clara. Y hicimos Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Luego nos devolvimos otra vez Perú, Ecuador. Y fue como, como una cosa increíble, pues porque fueron vivencias absurdas y entender muchas cosas, sobre todo de lo diferentes que podemos ser nosotros, ¿cierto? No tanto como, uy, qué mundo tan extraño, sino como una pregunta, uno estar preguntándose siempre la normalización de muchas cosas, ¿cierto? Acá en Medellín, en Colombia, y confrontarlas con otras realidades, fue muy interesante. Y ahí ya llego y digo, bueno, hay que hacer un proyecto de grado y decido como, bueno, quiero regresar al pueblo de mis padres, a donde viví los primeros años, a escribir una historia sobre el pueblo, sobre los campesinos, sobre pues, mis abuelos tenían muchas historias sobre el campo, entonces también era como, yo quiero volver a eso. Y empecé a hacer como una investigación con campesinos y me di cuenta que casi todas las historias estaban atravesadas por el conflicto. Entonces llegaba un punto en el que sí, el campo, pero tan, y llegaba el conflicto. La tragedia, pues, la muerte. Y era como que inicialmente no era como que, bueno, quiero hacer una película sobre el conflicto armado, sino como que era inevitable porque estaba ahí. Ajá. Y además porque en el pueblo había ocurrido algo que había sido el asesinato de 6 niños por parte del ejército, en un error militar, y eso había sido como algo que había marcado mucho el pueblo y que todavía se sentía ahí como muy latente. Y todo eso se mezcla con un montón de cosas, con una noticia que leí alguna vez de un desembarco de fusiles, y escribo Kalashnikov, y Alex y Omar deciden como, bueno, este proyecto está bacano, yo quiero hacer mi proyecto de grado sobre este guión, pero como productor, y Omar dijo, yo lo quiero hacer, pero como director de arte, y nos mentamos los 3 ahí como en el bus de hacer el proyecto de grado. ¿Y José no estaba ahí? José, José, llegó. José estaba haciendo otro proyecto, pero seguía trabajando con nosotros, sino que él se había atrasado un poco más, tenía más materias pendientes, Ya. entonces no pudo tomar proyecto de Y grado. hacen este proyecto tan complejo. Vamos a verlo enseguida. Esta película que al comienzo, digámoslo, cuando la vimos cuando la vi la primera vez, es muy distinto a como la veo ahora. Ahora veo realmente el fotógrafo, un trabajo minucioso de sonido, también un ejercicio, un talento para narrar
y al mismo tiempo para producir emoción, pero y acercarse a una realidad, pero también contar una especie de fábula, ¿cierto? ¿No? Sí, Kalashnikov también fue un proyecto como muy, que en el papel la gente decía, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, eso no lo van a hacer nunca. ¿Cómo así que un helicóptero? ¿Cómo así que un montón de cosas? Y yo decía, pues si se puede hacer sencillo, o sea, yo no estoy diciendo que se puede hacer guerrilla también, ¿cierto? Kalashnikov fue un corto que también fue muy barato, y, pero que eran como las ganas de hacerlo, ¿cierto? Y como que en últimas era como, estamos nosotros que es dispuestos, y eso es una cosa incuantificable, ¿cierto? Como las personas dispuestas a trabajar en el proyecto y a donar su salario y hacerlo sin un pago. Entonces arrancamos a hacer el proyecto de grado y en esa nos quedamos casi 2 años pues terminando Kalashnikov, mientras desde que empezamos pues la universidad entró en paro, nosotros grabamos el corto y llegamos con el grabado y nos dijeron como no, entonces ustedes qué van a hacer el proyecto de grado si ya lo grabaron. Es como no, pues y de algo nos inventamos, entonces hicimos la promoción. El proyecto de grado en realidad fue como una promoción del corto. Y la película tuvo mucho, viajó, ¿cierto? Fue invitada a Cannes. Estuvo en el mercado de cortos de Cannes y también estuvo como en un recorrido importante pues por festivales, Sí. en Colombia se movió mucho, fue como el primer proyecto que nos permitió como salir del país y entender también muchas cosas de lo que es la industria del cine pues que desde acá se ve como algo tan lejano pero que en últimas tiene como unas dinámicas claras. Y miremosla con cuidado, si vamos a verla entonces, y miremosla sobre todo porque ahí es que uno entiende por qué este director hizo Después lo nadie. ¿Por qué? Realmente es el mismo director. Ustedes estaban muy jovencitos haciendo eso, ¿cierto? Qué pena, pero yo siempre, parece que vine obsesionado con la edad, pero la verdad es que esa complejidad de tantas locaciones, sin pereza hacer todos los planos, o sea, además también no sé, solamente, yo quiero que también profundicemos mucho en lo nadie, pero de todas maneras, ¿de dónde sale esa seguridad narrativa, esa, pues como tan acertado, digámoslo, la dirección de actores y la forma como está narrado cada cosa? Hay un fotógrafo obviamente allí, pero también hay alguien que ha aprendido a narrar. ¿De dónde viene todo ese proceso de narrar, cierto? No sé, como, yo siento como que Kalashnikov también fue un proceso muy particular de ir aprendiendo sobre la marcha muchas cosas. Para mí como que más allá de la cantidad de planos o como la importancia pues narrativa que tienen, me interesa como hacer un análisis de qué está transmitiendo, ¿cierto? Porque para mí el cine es transmitir una emoción, ¿cierto? Más allá de que se vea bonito, de que tenga una buena iluminación, es como, bueno, que estás contando y que estás transmitiendo emocionalmente a la persona que vea eso. Entonces como que Kalashnikov surge un poco de eso, es un corto muy largo, pues es un corto extremadamente largo, es un corto de media hora, Un mediometraje más medio bien. metraje, que también parte un poco como de cómo nos enseñan también un poco a contar, ¿cierto? Ustedes en la universidad, digámoslo, en ese programa de audiovisual, ¿cierto? De comunicación audiovisual. O sea, porque ustedes son el producto un poco de eso. O sea, según eso es un programa muy bueno, hermano. O sea, ¿qué aprendieron ustedes ahí? Sí, obviamente como que una de las cosas que uno ya ve a la distancia y dice, hijo de madre, más que una virtud es como un problema que tiene el corto, es que es muy largo, ¿cierto? Como que esa capacidad de síntesis tan valiosa que tiene el corto, que es tan difícil de lograr a veces, pues obviamente acá no está, precisamente porque está con una estructura de largometraje, ¿cierto? Es una estructura de largo aplicado a un corto, a un guión de corto, y eso también traía un montón de dificultades, pues eso era casi que hacer un largo, porque el primer corte de esto fue 50 minutos. Entonces también fue como entender eso y decir, bueno, ya hicimos un corto casi largo Sí, claro, un largo totalmente. y no es tan complejo, pues simplemente es como que también aprendimos a trabajar con un método de producción muy intenso. Desde Kalashnikov era como, nos decían como no lo van a poder hacer, o sea, tenían como 100, ¿Cuántos días se demoraron rodando 5 días.
Y la cantidad de planos era absurda y era como que 5 días para tantos planos no van a poder hacer todo eso. Y ¿Cuántos planos? eran como, ¿25, 30? ¿Ok? ¿cuánto? 25, 30, ¿ok? ¿Planos? Sí. No, tenía más de 80 planos, era una cosa ¿Diarios? absurda. ¿Diarios? Ah, no, diario sí, sí terminó siendo como un poco de Por eso. ahí, Por ahí 20, 25 25, planos. 25 más o menos. Ya. Y un poco más. Y, y dijimos como, bueno, ¿cómo hacer que esto sea posible, cierto? Y como que desde que existiera la posibilidad de que fuera posible, así fuera mínima, ya ese era como el motor de nosotros para arrancar. Y es como si se puede, o sea, nos va a dar porque ta. Y, y bueno, ese es como el ejercicio con Kalashnikov, un corto como un poco atrevido pues en su momento, porque en la universidad no se había hecho un corto como con tanta complicación en ese momento. Y muchos profesores nos decían como, uy, parce, se van a embalar con ese proyecto de grado tan complicado. Un helicóptero, un avión, fusiles, niños, animales, pues todo lo que le Un dicen a uno, pueblo, cantinas, escuelas, todo lo que te dicen como, caminos. como no hagas eso porque es muy difícil, le decidimos como bueno, vamos a ver hasta qué punto es tan difícil, pues. Y, y en últimas nos damos cuenta que también son como esas estructuras que te ponen en la cabeza de es muy difícil, entonces no lo vas a poder hacer. Nosotros dijimos como, bueno, podemos hacerlo de otra forma no tan difícil y igual tenerlo. Y teníamos una sola arma, un solo fusil. El helicóptero, yo simplemente rodé como la parte del contraplano y después me quedé como una semana esperando que pasara el helicóptero para hacer el otro contraplano y la grabé en Medellín, pues desde mi casa. Como que todo muy artesanal también, ¿cierto? Era como volver a eso del cine y alejarse un poco como de esas dinámicas como tan de la publicidad a veces que exigen como unos presupuestos gigantescos y hacer algo como un poco más desde lo artesanal, creo yo. No sé si alguien quiere preguntar algo de Kalashnikov. ¿Lo habían visto? Algunos, muchos de ustedes no lo habían visto, generalmente. Sí. Buenas tardes. La verdad es la segunda vez que veo el corto. La primera vez que lo vi, nos los presentó el profesor Alexander, el productor de Kalashnikov y también de Los Nadie, en Arauca, en Imaginando Nuestra Imagen. Fue uno de los primeros cortos que vi que se habían hecho en Colombia. Fue como la puerta a empezar a creer en el cine, a ver cine colombiano y pues a tener una visión como de lo que se estaba haciendo en Colombia y también contado de una manera como lo estás contando, de que sin importar todo lo que digan, de lo imposible, de los presupuestos, de la verticalidad de los procesos que se tienen que hacer en el cine o como los hacen, de una manera guerrilla se pueden hacer, pero pues obviamente con un grupo de trabajo bastante bueno como pues el que tienen ustedes. eh, es un corto que cuenta mucho la realidad que viven, pues no solo, ¿cómo se llama el pueblo, verdad? ¿Dónde se rodó este? Pueblo Sí, Rico. de Pueblo Rico, sino de muchas partes de Colombia, que uno quiere contar algo, pero inevitablemente el conflicto es algo que llega y corta cualquier historia. Y pues me parece muy valioso lo que dice, que sin importar si se vea bonito, que si suena increíble, si y la iluminación o la fotografía es algo descomunal, lo que uno siente cuando ve el corto es realmente lo que importa. Y pues nada, qué chimba, pues transmitir todo esto y que una persona tan joven como tú lo dices llega a lograr hacer este montón de cosas, nos pone creo que un montón de gente acá a soñar también. Gracias. Dale, muchas gracias a vos. Sí, y el corto tiene algo, digámoslo, que va entendiendo uno de monociclo y de tu creación, pues, el corto parece muy complejo, es decir, la imagen que se te forma en la mente de ese mundo, pareciera que lo recorrieras totalmente, el pueblo con todos sus campesinos, las cantinas, las veredas, los paracos, o sea, aparentemente pareciera, y si uno se pone a analizar, está muy, o sea, rodado con mucha síntesis, ¿cierto? Rodado con mucha, dando a entender muchas cosas, pero si uno ve lo que hay frente a cuadro, es más bien sencillo, ¿cierto?
Sí, es como aprender que lo que importa es lo que está dentro del encuadre, ¿cierto? Que ya la parafernalia, si se hizo con una grúa, si se hizo con una guadua, da igual, ¿cierto? Como que lo que importa es qué hay ahí. Y para nosotros como colectivo es muy importante también entender qué estamos rodando y dónde estamos rodando, ¿cierto? Es como un ejercicio de ir a habitar esos espacios, casi que vivir la película antes de rodarla, y eso también hace que todo el proceso se facilite un montón. No es llegar a un lugar y cerrar una calle y decir todo el mundo para afuera, llenarla de extras y decir vamos a rodar, sino vivir esos momentos y de alguna forma casi que mimetizarse en esas realidades y robarse partes de esa realidad que hay ahí. Es como que en un momento la cámara sí puede generar mucha curiosidad, pero ya de tanto estar ahí ya la gente se aburre y se olvida que está ahí, y ahí sí uno puede rodar y estar ahí como habitando esos mismos espacios o esas mismas dinámicas. Siempre va a ser un intruso, obvio, pero sin afectarlas tanto. Es como para nosotros es muy importante hacer como ese ejercicio, como que antes de llegar a rodar no es simplemente el hecho de ir a rodar, sino es un proceso largo de casi que de inserción, como de volver, Sí, de estar ahí en el parque y en la cantina y allí. de ir al pueblo, de conocer muy bien, o sea, nosotros vamos yo creo que hemos tenido la capacidad de rodar en tan poco tiempo gracias a eso, porque vamos a los lugares y ya sabemos cómo son, cómo suenan, cómo se viven, qué dificultades nos pueden rodar, nos pueden llegar, dónde pondría la cámara, dónde no, dónde pondría la luz. Entonces llegamos a los lugares y es como, porque ya hemos habitado ese espacio, ya lo conocemos, no es la primera vez que vamos Ajá. y lo entendemos, ¿cierto? Entendemos como esas dinámicas, sabemos a qué hora no podríamos rodar nunca, a qué hora sí, a qué hora es mejor. Entonces como que antes de rodar siempre hacemos eso, es como ir todos y casi que vivir la película, y ya el ejercicio de rodar es un ejercicio que se puede prestar como, puede ser como más, se puede fluir mucho mejor, ¿cierto? Ajá. Y contanos de los actores, porque de todas maneras, ¿quién iba a preguntar? Con lo que estás diciendo, me surge como una pregunta y es como, bueno, lo que estás narrando es como un proceso de scouting, pero es un proceso de scouting muy a lo documental incluso, ¿cierto? Lo que estás diciendo como de robarse la realidad un poco, también es muy documental. Entonces como que me surge esa pregunta de, pues uno, ¿cómo ve el documental? Y dos, ¿cómo es esa visión o ese híbrido también ahí como, y por qué hace ficción? Entonces sí es como tan, esa mirada un poco documental. Pues como la pregunta es por ese lado, entre esos dos, ese diálogo ahí. Es que pienso el documental, me parece muy teso, pues son otras formas de hacer cine, que es una línea cada vez más difusa, pues, y uno se pone a hacer como la misma discusión, pues, documental, ficción, hasta qué punto una cosa, hasta qué punto el documental no está ficcionado, ¿cierto? Hasta qué punto no hay ficciones súper documentales. A mí me interesa un poco el documental, es eso, esas formas de liberarse un poco de tanta parafernalia, ¿cierto? Que da un grado de libertad a la hora de narrar o a la hora de llegar a un lugar. Eh, en el caso de cine que me gusta hacer a mí, que es el realista, evidentemente tiene que haber un proceso un poco documental, ¿cierto? Es algo que es como inherente a las historias que quiero contar. Si quisiera hacer otro tipo de historias, pues un poco más fantásticas o con un cine más de acción, con actores profesionales, evidentemente cambiarían un poco el proceso. Pero sí, a mí me gusta eh, trabajar con actores no profesionales, como a Víctor, obviamente, que es como un gran referente, y eso evidentemente trae unas implicaciones de alguna forma entender con qué ser humano estás trabajando, ¿cierto? Y eso es como importante, no es un actor, es como, bueno, hay una persona enfrente y tenés que entender también cómo piensa, cuáles son sus dinámicas, todo esto como para que la película también la absorba, ¿cierto? Como que para que lo absorba de una forma como verosímil. Dale. Dale. Pues es un poquito técnica. Por ejemplo, tú dices que la parafernalia y todo eso, tú ya tenías muy bien planeado todo cuando llegaste al pueblo. Mi pregunta es, las luces, por ejemplo, en una de las escenas de la oscuridad cuando estaba en la casa del niño, ¿tú tenías ya todo montado, el equipo de luces, todo? Y dos, el colorista. ¿Tú tenías un man especializado en colorearte, pues al final toda la edición? ¿O así fue como grabaron y así lo tiraron y los colores de todo eso, de todas las escenas eran así naturales, como tú dices, artesanales? Nosotros tratamos como de trabajar mucho con luz natural, ¿cierto? Como de trabajar con la luz natural y evidentemente reforzar las escenas nocturnas, las lámparas las hicimos nosotros o trabajamos con bombillos. O sea, era como mucho de respetar también cómo se ilumina
los lugares, ¿cierto? Esas locaciones, que por lo general son luces cenitales, que generan muchas sombras, pero también es como que eso es lo que nos interesa, como una iluminación realista, no un comercial que tiene luz de cabello, luz del Sí, pero no triángulo. llegaste con un equipo pues completo, así, con todo un estudio. No, la universidad nos prestó unas luces, como 2 Arri, pequeñas, y de resto trabajamos fue con lentes muy luminosos. Fue como tratar de trabajar con lentes que tuvieran aperturas amplias, y eso nos ahorraba mucho en luz también. Y el colorista, pues, de hecho la postproducción fue también como muy artesanal. Yo hice el montaje del corto, entonces también como que hay cosas que, eso también trae sus problemas, ¿cierto? Cosas que pudo haber quitado, pero también el enamoramiento hacen que por eso dure media hora, creo yo. Y el color lo hizo el director de foto, pero también como en el Premiere, pues no hubo postproducción de audio, fue simplemente poner como las pistas con fade, la música, y ya está, fue como... Porque tú me acabas de comprobar que, por ejemplo, donde yo vivo, hace 2 meses Netflix acaba de comprar 2 películas hechas solo con iPhone, ¿cierto? Que no habían más que un iPhone. Eso sí, el colorista era especialista, pues porque realmente el color es muy importante. Pero pues que con las uñas trabajaste y sin tanta tecnología y sin tanta parafernalia como tú dices, pero pues a mí me creó una catarsis brutal. Y cuando uno ya mira las escenas que uno ya más o menos sabe, aunque yo no sé nada de cine, uno dice, wow, qué manes, pues hicieron un trabajo excelente, pues con tan poquito, lo que tú dices. Porque uno sabe presupuestos y uno dice, no, es que es muy caro todo, y uno se pone a pensar en lo que tú dices, lo que a uno le dicen, que es que eso va a costar mucha plata, que eso es muy imposible, pero demasiado buen trabajo y excelente, pues porque lo llena uno como de orgullo de ver que no todo es, con el perdón de los demás o los que tengan una opinión contraria, de que no todo es mostrar pues tanto narco y tanto que me tienen hasta aquí, que uno lo ve pues en muchas cosas que compran solo narcotemáticas, y tú tienes una temática que también es una realidad del país, pero que es más diferente, ¿cierto? Pero con una catarsis muy profunda y pues muy interesante, y muchas gracias por tu trabajo. Gracias a ti. Vamos, o sea, viene el proceso ya de hacer los nadie, ¿cierto? Los nadie, hay unas preguntas obligadas para hacerte, y es que nace como un cortometraje, ¿cierto? Como el premio de un cortometraje de ¿cuánto? ¿De 15, 20 minutos? Sí, 15, Sí. 20 minutos. O sea, te ganas un premio en el FDC, y entonces, como el tema es tan cercano, digámoslo a ti, no estás observando, sino que fuiste punkero, tuviste una banda que se llamaba Traco y estuviste viviendo esa vida. Luego conociste todos estos personajes de los semáforos, los conociste en el viaje que nos dices que hiciste y simpatizaste con ellos, que un poco como que entiendes que ellos representan a la juventud de Latinoamérica de alguna manera. Y pues y no sé, como que viviste todo este asunto y lo escribiste, hiciste un corto, y de pronto el corto le dijiste a los amigos, esta historia da para más, hagamos un largometraje, hagamos 3 cortos, hagamos un largo. Y entonces se meten en este proyecto que es extraño, es decir, al mismo tiempo como muy guerrillero, en el sentido de que sacan un largo con muy poca plata, y sacan un largo a pesar de que el compromiso era hacer un corto. Y bueno, mejor dicho, como que rompen muchas reglas que tenían para hacer el largo, y resulta que el largo tiene una gran continuidad, y el largo tiene una personalidad inmensa, y el largo es un éxito impresionante. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da ese asunto? Bueno, Los Nadie surge como después del viaje por Sudamérica. Yo regresé y bueno, el impacto de llegar también es muy fuerte, o sea, llegar otra vez a la ciudad y que la gente siga igual, que todo siga igual, pero que vos como que mentalmente tengas tantas cosas diferentes y que la gente siga como ahí estancada, como, hey, ¿cuándo es que te vas? Y uno, ya regresé. Es como, ok. Y empiezo a escribir Los Nadie como un corto, la historia de 2 amigos que se quieren ir a viajar por Sudamérica, y básicamente me quería centrar era como en los últimos días de ellos
y hacer como un viaje, como hacer del viaje una excusa para hablar de ellos, ¿cierto? De sus vidas, de todo. Inspirado un poco como en los malabaristas que conocí en el viaje. Y ahí decido hablar con un amigo y preguntarle que si me explica varias cosas. Pues yo me fui a viajar, pero yo no hacía malabares, yo no soy malabarista. Y hablamos un rato y escribo el guión en una semana. Un amigo muy cercano, un amigo... Sí, un amigo que terminó actuando, terminó haciendo el papel de Camilo en la película, El Bufo, y le digo como, hey, vamos a tomarnos una pola, y de una. Y fuimos a tomarnos una pola, le comenté que me tenían unas preguntas concretas, y él tenía unas preguntas también porque él sí iba a ir a viajar, él sí iba a ir a viajar a Ecuador. Entonces me preguntó varias cosas sobre el viaje, yo le di como unas referencias, y yo le pregunté algunas cosas sobre los semáforos, cuánto duraba un semáforo, cosas así. Y le dije que me permitiera hacerle unas imágenes para un teaser. Y dijo, de una, hicimos eso. Y él se fue a viajar y cuando salieron los resultados, pues fuimos a Pitch de FDC, era la primera vez que íbamos a Pitch de FDC, nunca habíamos estado en un pitch. Y llegamos, fue como con muchas ganas de hacer el proyecto y como que eso se le transmitió al jurado y ganamos pues el proyecto de corto. Empezamos todo el proceso de hacer un corto con dinero para hacer el corto, que también era como algo nuevo para nosotros también. Y en el proceso de encontrar los actores, las locaciones, como ese proceso de reencontrarse también con mucha gente, con muchos lugares, conozco a los actores y fue como una experiencia muy interesante y darme cuenta del talento que tenían todos, ¿cierto? Pero estos actores son de los semáforos, son malabaristas, o sea, ese es el principio tuyo, los buscas ahí. Sí, pues inicialmente hicimos un casting, no fue nada, y después nos tocó ir directamente a los semáforos y hablé con dos amigos para que me ayudaran a hacer el casting, que conocían a muchos malabaristas, y ellos dos terminaron haciendo parte del casting, pues, que es el papel que hace el papel de Manu, que es Maca, y Alejo, que es el papel de Camilo. Ellos dos me ayudaron inicialmente a hacer el casting. Fue como, ahí vamos a hacer un casting. Ellos, yo nunca he hecho un casting. ¿Vos conoces malabaristas? Sí, bueno, de una, entonces eso es lo que necesito. Entonces empezaron a llamar a sus amigos, y a amigos de sus amigos, amigos de sus amigos, y ahí hicimos la primera convocatoria y todos pensaban que estábamos buscando gente para hacer un video de malabares, entonces llegaban todos con un montón de juguetes a hacer malabares y todos eran como, no, hablemos, ¿cierto? Como, contanos vos quién sos y eso. Y ya como que fuimos entendiendo bien cuáles eran los personajes que estaban en ese guión, ¿cierto? Que eran como hipotéticos y de repente ya como que encontraron el rostro. Y empezamos un trabajo largo de preparación de actores, que yo tampoco había preparado actores nunca. Fue también como un proceso muy intuitivo de tener muchas preguntas, de jugar, en realidad todo el tiempo era jugar con ellos. Y como que ellos también tenían la capacidad de repetir mucho, como que son artistas todos, entonces entienden qué es hacer arte, entienden qué es repetir, porque su trabajo también es de mucha repetición, entonces como que a la hora de actuar se les facilitaba mucho repetir y era como, no importa, o sea, yo ya sé que para que salga bien hay que repetirlo. Entonces hicimos muchos ejercicios como de invisibilización de cámara, cosas así que yo aparentemente, yo decía, yo no sé cómo preparar a un actor, pero sé cuándo un actor no está actuando bien, ¿cierto? Entonces decía como, bueno, cuando un actor no está actuando bien, esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Es como que identificaba esas cosas y luego decía cómo hacer que cómo hacer que no lleguen a eso. Entonces básicamente la preparación era eso, cómo hacer que no llegaran a ellos. Y yo les decía, es que todos actuamos, todo el tiempo estamos actuando, todos actuamos, actuar es algo natural, o sea, vos actúas de una forma con tu... Pero ¿cómo descubrís que están actuando mal? Pues, ¿por qué te parece y cómo lo corregís? No sé, pues uno sabe cuando un actor siente la cámara y la que la tiene ahí, uno sabe cuando un actor la evita, que es como hay algo que uno dice. Entonces yo les decía, es que actuar, o sea, el reto no es que ustedes actúen, el reto es que ustedes sean ustedes mismos, a pesar de tener una cámara, a pesar de tener unas luces. Entonces yo les hacía un ejercicio que era como vámonos para el metro y en un vagón del metro vamos a hacer que ustedes dos peleen. A tener una pelea de novios y si las señoras que están acá en el metro se la creen, ustedes están actuando bien. Y ya la única diferencia es que no hay una cámara y nos íbamos para el metro y se ponían a pelear y las señoras eran como viendo una novela y eran chismoseando entre ellas. Y yo decía, ustedes están actuando bien, o sea, es que actuar no es tan difícil como la gente, pues, o por lo menos como el reto es ser ustedes.
Y yo dije, el reto ahorita es hacer que ustedes logren hacer eso mismo, pero con una cámara, con una luz, con un boom, con un micrófono pegado, con 50 personas alrededor, ¿cierto? Entonces, como que los ejercicios estaban era en función de eso, de que ellos pudieran ser ellos mismos a pesar de tener una cámara encima y todo esto. Bueno, la película, digámoslo, después hablamos un poco pues de la película porque también es también una posición muy tuya sobre Medellín, sobre la Antioquia, sobre lo paisa, sobre la violencia, o sea, es también una denuncia de una generación que descubre que no tiene lugar en la ciudad, que tiene que irse, que la ciudad está tomada por la violencia y que la única alternativa y tus familias son las familias agarrotadas de miedo y de religión y de una fe atemorizada, ¿cierto? Como quien dice, esos personajes que están allí, entre estos manes que están con todos los valores paisas y sobre todo el de la violencia, y por otro lado todas unas familias de clase media que están llenas, pues, de esclavizadas, digámoslo, de valores y aterrorizados de no saber realmente, de caer en la pobreza, en el hambre y todo eso, y estos personajes que no tienen lugar realmente, o sea, es una, los diálogos y todo es una denuncia, es muy interesante políticamente y muy consciente, y yo me imagino que tú lo has hablado muy conscientemente. Sí, era a partir un poco como de esa relación de amor y odio que llega uno a tener con la ciudad, ¿cierto? Como esas... Y en realidad es como también un poco, para mí era como un volver al pasado, ¿cierto? Como recordar un poco mi adolescencia, lo que había enfrentado hasta cierto punto. Y fue como un regresar. Yo siento como que la investigación de la película la hice en mi adolescencia, ¿cierto? Como que todo ese proceso que a veces es tan importante también ya estaba hecho y era más como un ejercicio de regresar, ¿cierto? De hablar con amigos que no veía hacía tiempo, de ver cómo igual todo seguía igual, cómo las personas y los espacios seguían iguales y cómo también había como esa necesidad de encontrarse en medio de esa ciudad como en pequeños espacios, ¿cierto? Como que la ciudad sí tiene un grado de violencia, tipo de llegar a ser excluyente, pero también hay unos espacios, como unos oasis en los que vos puedes también encontrar gente igual a vos, ¿cierto? Gente con la que compartir, con la que ser vos mismo. Partía un poco como de eso, de los recuerdos que tenía cuando iba a conciertos de Pungo en Medellín y también de la violencia tan fuerte que había, pues había momentos en conciertos que yo decía, pues puta, esto es real, o sea, yo recuerdo una vez en Zamora que fuimos a un concierto y evidentemente no había permiso para el concierto, entonces llegaron los manes en moto, ¿qué es esta bulla, qué es esta manada de peludos? Y desconectaron la luz y después el man del que organizó el concierto fue y la volvió a conectar y el concierto siguió. Y después el man llegó asustadísimo y dijo, no, nos vamos todos de acá. Y era que lo habían amenazado con una granada, que si no los iba a todos, tiraron una granada en medio de ese pogo. Y era una procesión de gente bajando con la batería armada, con todo, como también huyendo, pues, pero también como en una procesión también como de gente alegre, como esta gente no nos va a hacer nada. Pero uno por dentro diciendo, es que es un nivel de violencia fuerte, o sea, y la pudieron haber tirado y no se les hubiera dado nada tampoco, ¿cierto? Entonces era como que todos esos recuerdos de adolescencia también como, hey, ¿qué es esta ciudad, cierto? Y como esa normalización sobre todo, hacer de la violencia algo normal y asumirla como una ley, ¿cierto? Ajá. Vamos a ver entonces un detrás de cámara, ¿cierto? Detrás de cámara. Sí. ¿Quién lo hizo, el de este detrás de cámara? Lo hizo Camilo Ortiz, que fue el compañero que hizo, que ha trabajado con nosotros también en Monociclo mucho, en muchos proyectos, pues. Monociclo somos 3, pero también como un grupo de parceros que siempre están como ahí trabajando con nosotros. Bueno, vamos a verlo y luego conversamos un rato más, un poquito más de lo nadie. Yo creo que es una buena forma de estar en participar del rodaje. Yo siempre tenía como la intriga, ¿cierto? No sé qué quieran conversar, pues me parece que bueno que ustedes le pregunten. Todo el asunto de la actuación es tremendo, ¿no? Porque todos son unos actores excelentes, llenos de vitalidad, realmente. Y dicen allí que son ellos mismos, ¿no? ¿Cierto? Sí, ese era como el reto. ¿Vos cómo escribiste el guión? ¿Hablabas con ellos? Pues, obviamente te sentabas a que te contaran un poco como la rutina y la vida cotidiana, todo.
Pues había dos personajes en específico que sí estaban como muy inspirados en mi relación con ellos, que era el de Camilo y el de Manu, ¿cierto? Que era como muy inspirado en quiénes eran ellos y cómo era mi relación con ellos. Entonces, a la hora de yo empezar a hacer el casting, yo en el fondo sabía que yo ya conocía a sus personajes, ¿cierto? Entonces, como que al final lo que les dije fue como, hey, no quieren entrar a la película, y fue como, de una, hágale. Y los otros sí eran como más unos personajes como muy, muy hipotéticos, pues como creados de recuerdos de un amigo juntados con los de otro, físicamente como otro. Y ya el casting fue un proceso como de aterrizarlos, pues, y de empezar a reescribir también el guión, ¿cierto? El guión estaba como con yo no siento que haya cambiado mucho, pues, pero sí se permeó mucho de anécdotas, sobre todo en los ensayos. Yo siempre he dicho como que uno no va a dirigir al set, sino que uno ya ha dirigido mucho tiempo antes. Entonces todo ese proceso de dirigirlos y de dirigirlos en los ensayos me dio a mí como herramientas para entender, para reescribir algunas partes del guión o para poner alguna anécdota o un chiste, cosas así como que surgían y que a mí me gustaban y decía, esto quiero que esté en la película. Pero como que las vidas de ellos en realidad como que son diferentes, ¿cierto? Como que la mona no vive con una tía, ni con una prima, pues como todo eso es muy Ya te entiendo. ficcionado. No sé qué. Del blanco y negro es una cosa también que inmediatamente todos quisieran preguntar porque es afortunadísimo el blanco y negro, incluso en el documental es muy afortunado también, es muy bella la luz, ese Medellín de las comunas con los ladrillos impresiona como escenario en blanco y negro, impresiona mucho más que en color. Eh, ¿Cómo encontraron eso? Porque creo que esa decisión fue fundamental, o sea, decir, vamos a hacer esto, eso cambió, eso le dio pasó a otra dimensión la historia, es increíble. sí, yo desde que estaba escribiendo el guión me imaginé la historia en blanco y negro, siempre era como, me gustaba mucho la atmósfera que logra y además el sentimiento de atemporalidad, ¿cierto? Cuando la luz no tiene color, vos no sabes muy bien si es mañana, tarde, noche. Entonces eso me ayuda mucho como ese sentimiento de atemporalidad y además porque Medellín es muy colorido y los personajes también eran muy coloridos, como que tenían pelos de colores, parches de colores, eran como, y yo quería era como que eso no distrajera, ¿cierto? Que fuera como no, la historia de ellos, no de lo que hay afuera, no cómo se visten, no de qué color tienen el cabello, sino de quiénes son ellos, ¿cierto? Y entonces como que la decisión estaba como muy clara desde el principio, pues de que la peli iba en blanco y negro. Sí. La película es antes del viaje. Y, y bueno. Y no, pero y otros elementos como de prácticamente autobiográficos tuyos, por ejemplo, no sé si ya habló del rock, pues de que tú eras y de tu familia, pues que tu mamá era testigo de Jehová y eso. Sí, eso no lo ha contado. No habías contado eso, hermano. No, mi mamá cuando llegó a Estados Unidos era, Ese ya supimos todo. era muy loco porque también era como bueno, le voy a mostrar la película a mi mamá, vamos a ver qué piensa. Ella y fue como un ejercicio interesante bueno, y ella dijo, no, está bien, o sea, así es. Porque yo también decía como, bueno, ¿será que pongo esta escena? ¿Será que pongo este personaje ahí? Porque me parecía como que era un personaje con muy buenas intenciones, pero también a veces como con unos métodos, no hablando específicamente de mi mamá, pues, como personajes que había conocido que eran como personas con muy buenas intenciones, pero a la vez había un halo ahí de contradicción. Y también es como ese elemento de quitarse un montón de hacer la película que uno quiere ver y hacer, ¿cierto? Como también de quitarse el qué dirán y es como nada, la película es esto y para el que quiera que la vea. Pero sí, hay como muchos elementos ahí, como de personajes o varios personajes que son como varias personas que conozco, ¿cierto? Y varias personas que son cosas mías también, como cosas que soy yo también, ¿cierto? ¿Qué más parte? Más, pues. Mi pregunta es, uno cómo retratando la calle y personajes que generalmente pues son invisibilizados, cómo ser honesto sin, sin que sea muy postiza la historia y sin tirarlo como a lo miserable. Pues lo pregunto porque yo soy del ITM, estudio cine. En estos momentos estamos pues
estoy haciendo un corto de 2 habitantes de calle, pero pues como el problema que tengo es que quiero que se vea honesto, ¿cierto? Que no sea como una visión desde encima de 2 personas, pues que viven en la calle, sino estar con ellos, como dignificar esa situación. Entonces, mi pregunta es eso, ¿cómo ser honesto con la calle y con los personajes que queremos visibilizar como de una forma digna? Yo creo que en la pregunta está la respuesta, ¿cierto? No sé si sea tan fácil de responder, pero yo siempre trato es como de mirarlos a los ojos, ¿cierto? Son personajes como que no es. Yo tampoco estaba hablando de algo que no conociera, ¿cierto? Yo tampoco estaba hablando de unos personajes completamente extraños y yo siento que es como entender que es un cascarón, ¿cierto? Que eso externo es un cascarón y que en últimas estamos hablando con un ser humano, con una persona que hay ahí, como que no caer como en la caricaturización también, sino que nada, hay unos sentimientos y o sea, yo también tenía como ese reto a la hora de empezar el proyecto, ¿cierto? Era cómo no caricaturizarlos, cómo no volverlo ese lugar común. Y en últimas es un ejercicio de hablar con ellos, ¿cierto? Si tenés a tus actores, ellos te van a dar la respuesta. Es encontrar los actores y una vez los encontré es entender que son unos seres humanos, cada uno muy diferentes, cada uno con unas formas de ver o sea, no es una sola realidad, son muchas formas ahí combinadas. Y respetar eso, ¿cierto? Es como también estar consciente de que eso es la película, ¿cierto? No imponerles nada, como es que tenés que, o sea, simplemente es dejar que ellos también tengan como un grado de libertad y en ese orden de ideas, esa libertad que pueden tener ellos es la verdad que hay en la peli, ¿cierto? La planificación a veces es tan sencilla, pero tan oportuna y tan consciente también, ¿cierto? Cuando están en el patio, cuando sale al comienzo de la parejita, todos esos encuadres, digámoslo, de la terraza con el barrio al fondo, siempre incluyendo como contextos, poniendo los personajes en contextos, es mucho de fotógrafo, ¿cierto? De fotógrafo fijo, pues, del fotógrafo que se ha enseñado a saber realmente qué es lo importante y cómo habla lo que está cercano con lo que está más en planos más lejanos, ¿cierto? Eso es muy. ¿Cómo lo hiciste? ¿Hiciste un storyboard o cómo hiciste eso? Sí, nosotros casi que rodamos la película 2 veces. Hay una storyboard que es en fotos fijas, Sí. que yo hago con los productores y nos vamos a las locaciones. Que no son los actores, sino que son los amigos, Sí, los son los productores. amigos míos, los productores, la directora de arte y nos vamos. Sí. Y es como, a ver, entender ese espacio, tomar una foto fija y decir, bueno, este va a ser el plano. ¿Lo decides tú? ¿Te colaboran o están ahí? Por lo general yo tengo ya una idea clara y la discuto con el director de foto. Y es como, hey, a veces él me dice, no, ¿qué tal esto? Pero por lo general ya hay como pues ya está, desde el mismo guión está de alguna forma esa imagen ya escrita, ¿cierto? Como más o menos uno se la imagina. Y las locaciones también te van dando esa respuesta, pues. Pero sí parte mucho como de eso, de hacer un trabajo previo yo veo muchas fotos fijas, en realidad son como muchos referentes de fotógrafos fijos y me imagino cómo se verían esas imágenes en movimiento, ¿cierto? Como que uno ve una foto fija que le gusta y se la puede imaginar moviéndose, y si es un plano, ¿cierto? Es un plano, un fotograma de un plano. Entonces como que un poco hacer el ejercicio, como también retratar todos esos espacios antes de llegar al set y ya tener muy claro dónde iba la cámara, dónde ¿Hiciste iba. fotos de los malabaristas en los semáforos? ¿Hiciste fotos? Sí, o sí. ¿Te dejaron hacer esas fotos? Fotos, videos, todo eso sirve un montón pues a la hora de uno escuchar mucha música también, a la hora de escribir me sirve a mí mucho. Como que había canciones que yo ya tenía y a la hora de escribir escuchaba esas canciones y la canción del final, por ejemplo, yo ya la tenía, la escuchaba mucho para escribir, la canción de Leodán también, por ejemplo, desde el guión ya estaba ahí puesta. Y eso como que ya son como un montón de cosas que ayudan como no sé si será inspiración o qué, pero ayudan a que fluya la cosa, ¿cierto? Yo de pronto haría una pregunta como que también tocaría un poco algo que vos dijiste ahorita, que hablabas de Kalashnikov, y es que pues que
que planteabas como un corto, pero que de una u otra manera estaba contado de una manera como de un largo, ¿cierto? Y es como en que, o sea, que te termina diciendo a vos, como ve, voy a contar la historia así, o pues, o sea, la voy a armar como un largo y voy a ver, pues, a ver qué sucede, o eso simplemente se va dando, porque, por ejemplo, esa decisión también un poco se puede dar es en el momento que vos dijiste, no, esto ya no es un corto, aquí hay muchas cosas más para decir de este personaje y esto aquí ya no me alcanza, entonces es como sí, como abordarse ese, cómo contar la historia, pero sí, cómo abordarla, desde el guión, pues ya ahí. Pues el proceso de Los Nadie es un proceso como muy atípico en desde la producción, desde el guión. Y yo siento que también fue como un proyecto que se fue permeando un poco de la energía de los personajes, ¿cierto? Que unos personajes un poco rebeldes en contra de lo ya establecido. Y en ese orden de ideas el proyecto también en un punto fue eso, fue ir en contra de un montón de cosas que nos decían así se tiene que hacer una película, ¿cierto? Y dijimos no, o sea, no se tiene que hacer así. Se puede hacer de muchas formas, no hay una regla o no hay una fórmula exacta y cada película puede hacerse de acuerdo a sus condiciones. Entonces Los Nadie fue eso, fue como ir en contra de muchas cosas y el guión también en un momento se fue como esa estructura normativa que te dicen aristotélica también se fue un poco lejos y fue como dejémoslo que fluya, que sea como ha de ser y ya como darle la libertad al proyecto, ¿cierto? Como no encadenarlo y esa misma libertad también iba a permitir que el proyecto existiera. Entonces Los Nadie es un poco eso. Como Pregunto, el primer guión que ruedan ustedes, se supone que ustedes ruedan un primer corto, tienen una preproducción como de 6 meses, ruedan 5 días un corto, el primer corto. ¿Y cuál era el tema de ese corto? era la historia de los amigos que van a vender la moto para irse a viajar, que iban a un concierto. O sea, hay una estructura que es transversal y a esa estructura le salen como unos brazos que son unas historias paralelas, pues, pero sí hay como una estructura. El primer corto era la estructura De los- vertebral. Sí, y ya de ahí... De comienzo a final, se iban los muchachos. Exacto. Este no se podía ir porque lo cogían y lo mutilaban. Y todo eso. Exacto. Ese era el eso. corto. Y el segundo corto era la familia, ¿quién eran los personajes? ¿O qué? Era la Mona, era Pipe. El amor también, ¿o qué? Era así, era la historia de amor entre estos dos personajes. Era la historia de Manu con su familia como fragmentada. Entonces fue como que le surgieron estos dos tentáculos y se juntaron al final, ¿cierto? Como que yo veía que había personajes que me parecían muy potentes, que salían en dos momentos, que era, por ejemplo, la Mona, Pipe, Maca, salían solo en el concierto y en el parque del periodista. Pero yo los veía, yo decía, no, ¿qué hay detrás de ellos, cierto? Entonces empecé como a escribir unas historias sobre ellos y después dije, pues qué bueno hacer un corto con ellos y después dije, no, qué bueno, tirémonos a hacer el largo y fue un proceso como de escribir al revés. Como a partir de eso que ya voy a empezar como a escribir, como esto tiene que llegar acá. Escribamos la historia de ellos, pero a la inversa. Cómo hacer que ellos lleguen a este punto y cómo hacer que ella llegue a este punto y que conecte. Entonces era como un coral, pero ahí raro, ¿cierto? ¿Y el primer corto lo editaste? ¿Existe como corto? ¿O no? No, nunca se... O sea, Nunca lo editaste. ¿Hiciste el ejercicio de editarlo para verlo? no, sí lo editamos obviamente, Para entregarlo. Ustedes tenían que entregarlo. pero entregamos un primer corte, pero Sí. pero no, en realidad nunca existió como corto. Y era un requisito, pues, simplemente por cumplir. Exacto, por cumplir. Hay que entender que esto pues he rodado los dos cortos cada uno en 5 días, o sea que en el fondo es un largometraje de 10 días. 10 días y una noche. 10 sí. días y una noche, o sea que es increíble, eso es increíble. Bueno, mi pregunta es a nivel de fotografía, que hablan de la foto fija y pues tú como fotógrafo, antes de director creo yo, que empiezas a ver cómo hacer todo este trabajo con tu equipo, cómo llegan a la decisión, ahí lo decían en el detrás de cámaras, de que la mayoría de escenas se hagan con la cámara al hombro, pues argumentando el director de fotografía que son personajes que se quieren ir, que están siempre en movimiento, que bueno, ¿cómo se llega a esa conclusión? ¿Fue algo simplemente del director de fotografía o tuyo o de todos? Bueno.
Pues en realidad no todas es a hombro, pero a mí sí me interesaba mucho como retratar esos dos mundos, ¿cierto? El mundo de la casa, del hogar, que es todo en planos fijos, o sea, todos los interiores, todo lo que tenga que ver con la familia son planos quietos, en trípode, con esa estaticidad y esa rigidez, y la calle que sí era como más movida, más, con más libertad, ¿cierto? Entonces me interesaba como hacer ese paralelo, y la foto es un poco eso, como planos súper en trípode en los interiores con la familia y afuera es solo cámara en hombro. Bueno, no sé. Habría que hablar tanto de todo. Hay una idea que vos tenés que la expresaste ahora también cuando hablaste de Kalannikov, y es que tenés la idea de que tenés un método de dirección de actores y que consiste en un poco descubrir con el actor cuál es la intención de la secuencia y después de descubrir la intención, cuál es la emoción, en qué emoción está y hacia qué emoción va. Pues, ¿por qué no nos contás un poquito de eso? Porque es una forma muy sencilla de explicar una cosa muy compleja y me parece muy que puede servirnos a todos esa idea de que hay una intención y que hay una emoción. Sí, como que en los ensayos yo me daba cuenta que no todo pues no todos los métodos funcionaban para todos, que cada uno de acuerdo a su experiencia, o a su humor, le funcionaba algo, a otro no. Entonces yo como que más o menos hacía como una especie de electrocardiograma de personajes, ¿cierto? O de cada uno de ellos. Entonces yo sabía, les ponía como un objetivo, o sea, un objetivo es una acción, ¿cierto? Tu objetivo es vender algo, tu objetivo es contar un chiste, tu objetivo es una cosa como extremadamente racional, ¿cierto? Era un objetivo extremadamente racional de ir hacia algo o de vender algo, de hacer una acción concreta, pero había otra cosa que era la emoción, ¿cierto? ¿Cuál es la emoción mientras llegas a ese objetivo? Entonces era como muy claro dejarles esas dos cosas al tiempo, muy claras, y es como, bueno, tenés un objetivo y una emoción, no puedes descuidar ninguno de los dos. Y era como un juego, era como, bueno, tu objetivo es, no sé, contar un chiste, o tu objetivo es preguntarle a tu madre cómo le fue y huir rápidamente para tu cuarto, pero entonces ya el objetivo de la mamá era otro, era retenerlo. Tu objetivo es retenerlo y no dejar que se vaya. Entonces era como hacer que ellos, que los mismos personajes entraran como en una fricción y cada uno con un objetivo y con una acción distinta, y eso hacía que salieran cosas interesantes, pues como que fueran como verosímiles, ¿cierto? Y era eso, era como bueno, cómo tener las herramientas necesarias para que esa emoción fluya durante un rodaje, que es tan rápido, que es como tan violento. Entonces era como en los ensayos tener esos elementos claros, cómo hacer que llegue esa emoción, ya sé cómo vas a llegar a esa emoción, voy a guardar esto. Yo trabajaba mucho la escritura, por ejemplo. Entonces me gustaba mucho trabajar con ellos escritura, y porque cuando uno escribe uno va soltando de a poquito cosas, y después cuando lee eso es como un sentimiento muy fuerte, ¿cierto? Son como juntar un montón de ideas y hace que sea más difícil de digerir. Entonces trabajaba con ellos mucho escritura, ejercicios de escribir, no sé, un poema, un cuento, un guión, cualquier cosa sobre un tema en específico, y uno de esos, por ejemplo, uno de esos escritos me sirvió también como en algunos momentos, como, hey, antes del rodar, lee esto. Y Eso hay en el documental, se ve que uno de los muchachos lee y llora, prácticamente, ¿cierto? Preparándose, ¿o qué? La Mona, sí, de Sí, hecho, la mona, pero uno de ellos también, el sí, camino, sí, creo que, no sé. el bufo. Sí, Y era como tratar, pues a mí no me gustaba mucho trabajar la memoria emocional, porque era como, yo tampoco me gusta como meterme en, como acordarte de algo triste que te pasó, porque me parecía como muy violento. Entonces trabajaba como sobre hipotético, ¿cierto? Como qué pasaría si, qué pasaría si tal cosa, o qué pasaría. Entonces era como ponerlos en un estado de imaginación emocional, y ya de ahí respetar ese momento, ¿cierto? Como estás emocionalmente preparado, vamos a hacer de que todo esté dispuesto para que no te salgas, ¿cierto? Como para que nada técnico te saque, para que no sea que es que el boom. Entonces era como respetar mucho ese espacio, que estuviera la menor cantidad de gente posible en el set, y de tratar de que fuera como real, ¿cierto? Vas a hacer la acción como si estuviera pasando. Pero también como mucho desde la intuición, pues no es como algo que tenga tan claro a veces, ¿cierto? sí.
pero muy interesante. Vamos a ver, yo quiero que hagamos terminemos aquí hablando de los nadies para que veamos un corto que yo quiero que ustedes lo vean, que creo que no lo han visto la mayoría, que es lo último que ha hecho Juan Sebastián. Y es un corto que se llama Tierra Mojada. Estuvo en Venecia, ¿estuvo dónde? ¿Cierto? Estuvo, o sea, realmente lo escogieron y ha tenido un gran recorrido por festivales. Sí, se ha movido bien, pues ha estado en Venecia, en Sundance, en otros festivales. Y fue como un ejercicio de exploración. Pues fue como, bueno, terminé Los Nadie. También es como ir en contra de uno mismo, ¿cierto? Sí, como de pronto reaccionar Y estabas en blanco y negro, pasas al color, un poco era como a experimentar con el color, ¿cierto? experimentar con el color, con la narrativa. Como que venía de hacer una película en blanco y negro y dije, bueno, pues hagamos algo en el que el color sea narrativo también, ¿cierto? Que no sea simplemente algo estético, cómo narrar con el color. Era un reto, o cómo narrar desde lo que no se dice. Entonces, como que también me interesaba empezar a explorar esas narrativas de Los Nadie. Era mucho diálogo, era como todo estaba en diálogo y uno entendía la historia por los diálogos, pero entonces me trabajaba, quería hacer un ejercicio de cortos. Yo siento que nunca había hecho un corto, porque Kalashnikov es también como un largo. Entonces, como bueno, vamos a hacer un cortometraje. ¿Cómo es un cortometraje? Sintetizar al máximo el relato, quitar la mayor cantidad de cosas y ver qué pasa. Y eso fue como Tierra Mojada, como un ejercicio de experimentación. No sabíamos muy bien qué iba a pasar, si iba a funcionar o no. De hecho, mucha gente cuando teníamos el proyecto decía, ¿eso qué, hombre? ¿Eso para qué? Pero era como, bueno, si Y supiéramos. buscando también otras formas de narración distintas, ¿cierto? Sí, explorando otras formas de narrar. Explorando. Desde los silencios, desde lo físico, entendiendo también a los personajes, ¿cierto? También cómo son los personajes, cómo. Yo te pregunto también, que de pronto los que están aquí pueden entender, también es un poco en Los Nadies, en Kalashnikov, tú eres un director narrador, ¿cierto? O sea, muy narrando una cosa en donde todo el espectador está siguiendo un hilo de un relato. Querías como de pronto, porque ves que ahora ha aparecido una cantidad de gente que odia narrar, de tu edad. No. Pues, ¿te sientes, eso te pone a pensar o qué? No necesariamente, pues me interesaba trabajar lo atmosférico, pues, pero siento que igual es un relato pequeño, ¿cierto? Sí. Yo siempre he sentido que es como, me interesan las historias, ¿cierto? Ya, sí. Y La Tierra Mojada era como una historia, pero llegar a la mínima expresión, sin que deje de ser una historia, ¿cierto? Pero era como cómo construir esa historia a través de lo que no hay, ¿cierto? Cómo la gente que lo ve a través de los vacíos o de las preguntas pueden también de alguna forma construirla, ¿cierto? Porque a veces estamos acostumbrados a construir todo a través de lo que está ahí. Entonces era como también un ejercicio de síntesis de qué quitar para que igual se pueda construir un relato, ¿cierto? Sí, fue un experimento en realidad, fue como un experimento. También la temática era para mucha gente en su momento muy difícil, muy como eso, pues, ¿qué pasa? No entendemos cuál es el conflicto. No entendían muy bien. Y es un corto que después de lo de Rituango se ve muy distinto, es hecho antes, lo has mostrado en muchas partes antes, también en Jardín lo mostramos, pero ahora se ve muy distinto, después de Rituango se ve, o sea, una intuición, digámoslo, tuya de que tenías que hacer algo sobre un comentario sobre todas esas personas que viste en la Universidad de Antioquia desplazadas, que eran desplazadas de Hidroituango, ¿cierto? Del Cañón del Cauca. Sí, sí, parte un poco como de ese convivir con los desplazados de Hidroituango en la Antioquia, justo cuando estaba terminando la universidad, y ahí digo como, bueno, como cuestionarse un poco esa idea de progreso, ¿cierto? ¿Qué es el progreso, cierto? ¿Cómo es ese progreso que nos están vendiendo? Esto es el progreso, ¿qué es cierto? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Dónde queda la naturaleza? ¿Dónde quedan las personas que habitan esos espacios en pro de un interés económico, ¿cierto? Entonces era como preguntarse un poco eso, pero tampoco volverlo como algo tan panfletario, sino como más una sensación, ¿cierto? Como un grito, ¿cierto? Era como el grito de un lugar que está por desaparecer, era un poco como la premisa. Veámoslo entonces, ¿cierto? Y van a ver qué desconcertante es y qué hermoso.
querés hacer un corto a toda costa, ¿cierto? O sea, querés hacer un corto, mejor dicho, que era como que dice. Además, es el primer corto, creo un yo, corto, sí. que hicimos en realidad y era un experimento, ¿cierto? Es como un ejercicio de experimento. La libertad que también te permite hacer un corto, ¿cierto? Que muchas veces en un largo ya no puedes tener tanta. Entonces era como, bueno, te podemos hacer un corto y podemos experimentar mientras lo hacemos, podemos salir de dudas, podemos Qué bueno, qué cagarla o no. Y al principio no teníamos muy claro cómo iba a quedar lo de todo esto, el cambio de color. Era como que en el papel era muy abstracto. Y era como el ejercicio, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? También como si supiéramos qué va a pasar, no es un experimento, ¿cierto? El experimento parte de también estar como con la incertidumbre. Y entonces eso fue como a lo que le apostamos. Y también el compromiso tuyo, digámoslo, de estar, pues, porque de todas maneras los nadies a ustedes les dio pues muchas satisfacciones, ¿cierto? La verdad es que esto los tiró incluso tienen incluso un productor ahora con el que están trabajando internacional, o sea, y el hecho de mirar un poco esta cosa de acá y hacer un corto sobre estos personajes, o sea, me sorprende y me alegra mucho ese compromiso tuyo de saber que el cine es para eso, ¿cierto? Sí, es como que uno habla de lo que lo conmueve, ¿cierto? Y ya cada uno encontrará eso de acuerdo a sus experiencias en diferentes cosas. El corto, a pesar de ser muy diferente a los Nadie, tiene un proceso detrás muy similar, ¿cierto? Nosotros en el casting de este corto nos demoramos varios meses y fue ir a muchos resguardos en toda Antioquia, fue andar toda Antioquia de arriba a abajo, yendo a resguardos, conviviendo, entendiendo, ¿cierto? Y fue como un ejercicio muy interesante, pues, como grupo, ¿cierto? Como que iba con José, a veces iba con Mari, mi Lady Domico, que es una persona muy importante para este proyecto, que es una compañera de nosotros que es indígena y que fue también como un polvo a tierra todo el tiempo cuando teníamos una duda, hey, ¿cómo ves esto? Como con mucho respeto, Ella es ¿cierto? también Ella es en Vera. cineasta, pues, Sí, es ¿cierto? documentalista, entonces también, Y ha hecho un documental muy bonito, hizo un sí, documental que llamó mucho la atención, que es muy bonito. Modrúa, y ha hecho como varios proyectos muy interesantes. Sí. Entonces fue como la primera persona a la que yo acudí cuando supe que la historia la quería contar con comunidades indígenas. Y ella fue como, hey, de una, me gusta, bacano, y como que se vinculó al proyecto y estuvo ahí todo el tiempo también como ayudándonos, pues, y no dejando que nos perdiéramos, pues, en el camino, ¿cierto? O sea, ¿alguna pregunta? El desplazamiento por el desarrollo es como un tipo de desplazamiento muy particular porque no da la posibilidad de retorno, ¿sí o qué? Y hay como lugares que necesitan de una fuerza particular como para ser resistidos. Y en Ituango la gente, pues la fuerza de la gente es como muy inmensa. Entonces mi pregunta es cómo llegaste a que los ancianos decidieran enfrentarse más a la muerte que al desplazamiento, porque luego aparece todo inundado y azul. Entonces, ¿cómo llegaste a que ellos decidieran, pues, escribiendo, a que esa fuera la decisión de ellos? Y no sé, yo partía mucho como de qué es el desarraigo, ¿cierto? Y de cómo muchas personas, es como una muerte simbólica, ¿cierto? Yo no hablo como, bueno, están ahogados bajo, ese plano al final es más como un tiempo después, ¿cierto? Como puede que no, puede que sí, puede que hayan muerto, que no hayan muerto, pero es más el sentimiento de eso, de dejar esas raíces ahí, es casi que volverse una planta, decir como yo pertenezco a este espacio, yo de acá no me voy. Y muchos prefieren la muerte, ¿cierto? No estoy diciendo que no, vivo. Mucha gente dice, yo de acá me voy pero muerto, ¿cierto? De acá me voy pero me sacan en un ataúd. No siento que haya sido como una decisión tan consciente, ¿cierto? Como de, uy, acá ellos deciden morir. Es más como un acto de resistencia, ¿cierto? El momento está retratado hasta ese momento. Ya de ahí para adelante es muy libre a la interpretación. Pero sí habla un poco de eso, de esa idea de esas raíces y de ese no querer irse a un lugar o vivir en un lugar al que uno no siente que pertenece, ¿cierto? Como cuestionar un poco más como en la imagen simbólica ese desarrollo, ¿cierto? ¿Qué significa el desarrollo? ¿Qué es lo que nos están vendiendo como desarrollo, ¿cierto?
para quién es el desarrollo, ¿cierto? También como un poco mostrar esa brecha con el niño, que también hay como una ruptura ahí también cultural, una ruptura ahí con un montón de cosas que viene de la mano de eso, ¿cierto? No sé si respondí la pregunta, pero... ¿Partiste de alguna foto, ese enterramiento, cierto, que lo viste en alguna noticia o en Sí, alguna foto, cierto? lo había visto, es como algo muy recurrente en varios lugares, ¿cierto? Como una forma de protesta que se ha hecho en varios lados. No lo había visto, en Uituango también supe que después lo hicieron. Y partí como de esa foto o de esa imagen pues que había visto como en un noticiero, que pareció como tan impactante, y como que la mezclé un poco con lo que había vivido yo en la universidad, ¿cierto? Como que ese era como el punto de partida. Y ya de ahí hubo como referentes visuales, el trabajo de un fotógrafo que hizo un trabajo que se llama Infra en el Congo, muy bonito, con una película que es una película Kodak, que da ese color rojo a veces, más tirando al rosado en las imágenes. Es una película militar que usa el ejército para detectar a los enemigos cuando están en zonas verdes. Entonces como que todo se mezcló ahí un poco, ¿cierto? Y surge como el proyecto. Hay otra pregunta atrás. Sebastián, pues me gustó mucho lo que dijiste de que uno a veces va en contra de uno y de que, digamos, un poco la intención de Tierra Mojada era eso, y se nota mucho pues como en el trabajo de la fotografía, el color, el blanco y negro. Y me gusta mucho pues que una película sea completamente situada en la ciudad y la otra sea pues como en lo rural. Te quería preguntar, digamos, vos como realizador, qué beneficios encontraste de cada una de estas locaciones, qué contras hay también en cada una de esas, pues como cuál es la diferencia entre enfrentarte al urbano y a la ciudad y a la calle, a los carros, y enfrentarte pues como al clima y a los árboles, pues no sé. Pues sí, cada espacio tiene como sus características. En el campus lo difícil es llegar a las locaciones, ¿cierto? En un desplazamiento te puedes demorar media hora, mediodía, entre una locación y otra, o a veces hasta un día completo yendo de una locación a otra, pero una vez llegas a la locación tenés como un control un poco más del ruido, de como cosas externas. La ciudad puede que te permita llegar más rápido a la locación, pero eso es más impredecible, ¿cierto? Tenés como que prendieron un equipo, vaya, subo ahí, averiguo quién lo prendió, que como más, un poco eso, pero como que los dos espacios también tienen sus particularidades y sus formas como de retratarse, no sé. Justo ahora estamos como haciendo la pre de otra película y es eso, es como que estamos viendo que los recorridos entre una locación y otra son muy largos, o sea, y hacemos la suma y son muchos días simplemente moviéndose entre una montaña y otra, porque toca bajar, volver a subir, es una cosa compleja. Pero me parece inclusive como un poco más predecible trabajar así, uno ya sabe que a no ser que haya un derrumbe o que también pasa, pues la ciudad es un poco más caótica, el ruido te puede salir de control más fácil, creo yo. El Monociclo y Sebastián están en preproducción de un largometraje que se va a llamar La Roya, y es también una propuesta y pues también un reto inmenso, porque es hacer una historia en un pueblo con un personaje que se quedó allá sembrando café y que de pronto llegan de la ciudad sus antiguos amigos, es una cosa ya más psicológica o sea, un reto también complejo, ¿no? ¿Cierto? Sí, es una peli también como un poco diferente, diría yo. Es complicada, como que también es enfrentarse a hacer, obviamente ya una peli con plata, con recursos, y el reto también radica en cómo no perder la esencia de la película a pesar de que hayan un montón de factores, de que una coproducción, de que hay más dinero y de que eso no haga que en el camino no se pierda, ¿cierto? Y que la peli pegue para otro lado. Entonces también es como el reto más grande es ese, como mantener ese polo a tierra o ese polo con la historia, con los personajes, a pesar de que allá pueda uno darse como ciertos gustos, pero igual el tiempo sigue siendo como un factor ahí súper importante, pues. Pues yo creo que muchas gracias
Juan Sebastián, por venir acá en un momento de preproducción. Yo sé que estás con la cabeza metida en hablando de cosas pasadas y pensando en lo que vas a pasar, ¿no? Lo que vas a hacer. Sí, no, muchas gracias por invitarme. Siempre es como un privilegio estar acá hablando con Víctor y compartiendo con todos ustedes. Y no, yo creo que por lo que ustedes vieron, y lo digo muy sinceramente, o sea, qué alegría, hermano, Juan Sebastián, la llegada de ustedes al cine de Medellín, al cine colombiano, o sea, qué gran director ha llegado, qué gran grupo ha llegado y te deseamos mucha suerte porque vas a hacer cosas muy buenas y eres una persona realmente llena de talentos, hermano, pues fotográfico, escritor. Tus películas realmente no son sencillas para nada, o sea, parecieran que van a hablar de algo y hablan de cosas complejas. O sea, realmente es un placer y es un honor tenerte aquí en Medellín, hermano. Que siquiera llegaste por acá, ¿dónde estabas, hermano? Muchas gracias, Muchas Víctor. gracias, hermano. Gracias.